Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, otra vez estamos delante de ti para pedir tu bendición, y Señor, para rogar de tu gracia. Por favor, ilumina nuestro entendimiento. Y que, Señor, las cosas que nos has dado redunden en gloria para ti, en alabanza para ti, en que nosotros te amemos más, en que nosotros seamos más obedientes a ti, en que nuestro corazón y nuestra mente y todo lo que nosotros somos sea más acercado a ti, de modo que te atesoremos más y mejor. Señor, por favor, trabaja en nuestros corazones y en nuestros ojos, en nuestros oídos, para que nosotros podamos escuchar, no como oidores olvidadizos. Nuevamente hacemos esa petición delante de ti, no como oidores olvidadizos, sino como hacedores diligentes de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estas semanas que vienen vamos a estar hablando acerca del bautismo y yo no sé cuántos de ustedes ya se bautizaron, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos sobre el bautismo y nosotros entendamos lo que el bautismo es. Y si alguno de ustedes no se ha bautizado, yo pienso que es un tiempo en el que también nosotros debemos de pensar sobre ser obedientes al respecto. Bueno, el bautismo, quiero comenzar diciéndoles que tiene un rol central en la iglesia. Es un aspecto muy importante de la adoración y de la vida cristiana. El bautismo no nada más es una cosa que hacemos. El bautismo es algo que el mismo Señor Jesús ordenó antes de ascender al cielo. Y me gusta mucho lo que acabamos de leer, porque el Señor comienza no dando una orden, sino diciendo en el versículo 18 de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y basado en esa autoridad suprema sobre todas las cosas en el universo, es que el Señor ordena a sus discípulos que vayan a las naciones, que hagan discípulos y que los bauticen. Ahora, nunca en el Nuevo Testamento el Señor Jesús ordena esto, sino hasta después que es ascendido, después de que les da toda la autoridad en el universo. Entonces, esta es una cosa importante para nosotros. El bautismo es algo que Jesús pide de sus discípulos, es algo que Él ordena de sus discípulos. ¿Estamos bien? Así que yo quisiera mostrarte, no nada más con Mateo, porque no es el único versículo que habla del bautismo. Quisiera que fuéramos a la carta de los Efesios, porque el bautismo, como les dije, tiene un rol central en la iglesia, en la vida cristiana. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios 4, del 1 al 6. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, y luego Gálatas, y luego Efesios. Efesios 4. Efesios 4. Dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un cuerpo y un Espíritu, como también fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ah? Entonces yo lo que quiero que notes aquí es que el bautismo es nombrado junto con otras muchas cosas que son esenciales en la doctrina cristiana, en la fe cristiana. Está hablando de la salvación, del Espíritu, del Padre, de una sola salvación. Y dice,
un solo bautismo. Ahora, es bien importante el bautismo en la Biblia, muy importante, pero también es una cosa que confunde a mucha gente. Algunas personas piensan cosas sobre el bautismo, otras personas piensan otras. Algunos piensan que se deben de bautizar niños, otros que no. Otras personas piensan que se debe de a bautizar así como los católicos, poniendo agüita en la cabeza. Otras personas piensan que se debe de sumergir el cuerpo. Hay muchas cosas, muchas cosas. Y mucho de este debate entre las diferentes creencias del bautismo también demuestra pues la importancia de una y otra, del bautismo, y la importancia que cada grupo le da a esta doctrina tan importante. Pero así como el bautismo es importante, también es triste que mucha gente ignora algo que el Señor considera muy relevante. Ninguno tiene así como... no ninguno, perdónenme, quiero corregir eso. Como que mucha gente tiene confusión de si el bautismo salva, cómo debe de hacerse, quién es un candidato y todo lo demás. Por tanto, como el Señor Jesús ordena que sus discípulos se bauticen, y como el bautismo está considerado dentro de muchas otras doctrinas relevantes en la fe cristiana, nosotros debemos darle una consideración muy cuidadosa y buscar entenderlo correctamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, les decía hace ratito que se trajeran un cuadernito, y eso porque las doctrinas, hermanos, nunca deben de sustentarse en un solo texto. Nunca. Cuando decimos que la predicación de la palabra de Dios es bíblica, no decimos que es bíblica porque el que está al frente hablando agarró un texto de la Biblia y dijo lo que quiso. Decimos que es bíblica porque toda la Escritura dice la misma cosa. ¿Estamos bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de una doctrina y lo importante que es, pues nosotros tenemos que revisar muchos textos. ¿Estamos bien? Y en ese sentido yo no quisiera que los olvidaran. A veces es difícil recordar todas las cosas que dijimos el domingo. Por eso yo pienso que es mejor tener un cuaderno y un lápiz chiquito que tener una memoria grande. Así que yo te animo, de verdad, a que tú traigas un cuaderno y apuntes cosas para que no las olvides. Ahora, antes de empezar en forma con esto, déjame decirte lo que algunas personas creen acerca del bautismo, ¿ok? Y quisiera empezar con lo que la Iglesia Católica cree acerca del bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, en la sección 2, sobre los sacramentos, hablan acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana. Si alguno de ustedes fue católico, tal vez le tocó escuchar esto en las confirmaciones o en el catecismo o lo que sea. Pero hay sacramentos de la iniciación cristiana. El artículo 1 de esa sección dice: el bautismo es el fundamento. Escucha muy bien el lenguaje. Es el fundamento de toda vida cristiana. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos librados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y partícipes de su misión. Aparte, en la fracción 1 de ese mismo artículo, dice: este sacramento, o sea, el bautismo, es también llamado el baño de regeneración, porque significa y realiza el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Y los católicos basan estas definiciones en Juan 3:5 y en Tito 3:5. Esa dupla de los 3:5 va a ser importante para nosotros, Juan 3:5 y Tito 3:5. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Básicamente, que pues el bautismo es lo que inicia tu vida cristiana y que es el fundamento de toda esta, que es el bautismo lo que te libra del pecado, y que es el bautismo lo que te da una nueva naturaleza, lo que te regenera de tu naturaleza pecaminosa a una naturaleza conforme a Dios. Los católicos también creen que si algún día tú pecas,
de una manera muy fea, lo que ellos llaman pecados mortales, pues hay una restauración de esta naturaleza que has perdido, de esta justificación que has perdido, y es otro sacramento que se llama la penitencia. Por eso ellos van y se confiesan. Bueno, la conclusión facilita es que las personas son salvas por medio de los sacramentos. O sea, si tú te bautizas, tú te confiesas, tú llegas a tener vida y eres regenerado como hijo de Dios. Alguien en catholic.net lo hizo más simple y escribió: el bautismo sí es necesario para la salvación eterna. Simplemente lo escribe así: el bautismo sí es necesario para la salvación eterna. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestros vecinos de aquí abajo, ellos escriben en su sitio web: nosotros creemos que tenemos que ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo para ser salvos. Y ellos basan lo mismo en Juan 3:5, ¿no? Esta declaración la basan en Juan 3:5. Algunas ramas pentecostales, por ejemplo, yo encontré a una denominación estadounidense que se llama la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, escribe lo siguiente: el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados es imprescindible para que el perdón de los pecados tenga eficacia. O sea que si Jesús te perdona y no te has bautizado, el perdón no es eficaz. A menos de que tú te bautices. Y luego siguen ellos añadiendo: Jesús enseñó como condición para la salvación el arrepentimiento y el bautismo en su nombre. El bautismo es una parte del nuevo nacimiento. Y luego ellos añaden: el bautismo es el único medio para entrar en el reino de los cielos. Al final, este blog termina diciendo: el bautismo sí salva y da una aspiración de buena conciencia hacia Dios. ¿Y en qué texto creen ustedes que basan estas declaraciones ellos? En Juan 3:5 y en Tito 3:5, en los 3:5. ¿Estamos bien? Esto es lo que algunas personas creen del bautismo. Básicamente que el bautismo sí salva a la gente. Que es como una condición para que tú llegues a ser salvo. No como una condición, es un requisito indispensable. ¿Qué creemos nosotros respecto a la salvación y el bautismo? Bueno, nosotros creemos que el bautismo no salva a nadie. Y nosotros también creemos que tampoco es un requisito para la salvación, ni tampoco es un requisito para la vida nueva. ¿Por qué nosotros no creemos esto? Porque estas declaraciones de estos grupos religiosos no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña respecto a la salvación. Mira, por ejemplo, lo que dice Romanos 3:28. Abre tu Biblia en Romanos 3:28, por favor. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Después de él hacer una larga explicación de cómo las personas son justificadas solamente por la fe y no por las obras, dice él en el versículo 28: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, el único fundamento para nuestra justificación delante de Dios, para ser considerados justos, no son nuestras obras, sino la fe. Un poquito más adelantito, en Romanos 5:21, mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5. Híjole, no era 5:21. Perdón, es 5:1. 5:1, perdónenme, ando bien nervioso. Dice Romanos 5:1: justificados pues por las obras de la ley. No, dice por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las obras de la ley
no son el medio por el cual Dios nos justifica. Los católicos creen que el bautismo es lo que nos añade a la iglesia, a la familia de Dios y a ser miembros de Cristo. Eso también es una mentira. Mira lo que dice Juan 1. Bríncate a Juan 1, por favor, y vamos a leer un versículo clásico, que es el versículo 12 y el versículo 13. Juan 1, 12 y 13. ¿Estamos listos? ¿Sí? Dice Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el que Dios nos adopte como sus hijos no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. ¿Me explico? No nuestras obras. Dice que a los que han creído en Él, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Y esto sucede no ni siquiera por la voluntad de tuya, o la voluntad del que te bautizó, o la voluntad de tu mamá o de tu papá. Dice que las personas así, aquellas que creen en el nombre de Cristo, nacen de Dios mismo. Quiero que revisemos un capítulo, un texto más que está en Santiago 1:8. Santiago está ya casi hasta el final de la Biblia. Santiago 1:8. Qué bonito Jaimito. Todos queremos a Jaimito. Santiago 1:8. Santiago está ya casi hasta el final. Híjole. Santiago. Perdón, no es 1:8, es 1:18. Ando escribiendo bien mal, ¿eh? Santiago 1:18. ¿Estamos listos? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no son nuestras obras el agente principal de nuestra salvación. Dios de su voluntad, por su palabra, nosotros escuchando la palabra de Dios, Él nos hace nacer por su voluntad, por su palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, date cuenta que en lo que la Biblia nos dice que nacemos de nuevo, o que somos salvos, o que tenemos paz para con Dios, nuestras obras no están incluidas ahí. No están. Por eso estas personas, a la luz de la palabra de Dios, creen mentiras. No podemos creer eso. Entonces, si no creemos lo que ellos creen, ¿qué creemos de la salvación? Nosotros creemos que la salvación es una obra de Dios solamente suya y completamente suya. Nada más suya y completamente suya. Es decir, nadie influye en que Dios salve a alguien. La salvación es suya y es completamente suya. Nadie añade a lo que Él hace para la salvación del mundo o de los creyentes. Quiero que revisemos un texto un poquito más largo, ¿sale? Y nada más lo vamos a leer. Si tú tienes tu Biblia y un lápiz o una pluma o lo que sea, sácalos. Vamos a ir a la carta de los Efesios. Porque esto que yo les digo de que la salvación es completamente de Dios y solamente de Dios, pienso yo que no lo dije porque se me ocurrió. Efesios 2. Tranquilo, Jaimito. Efesios 2, ¿están listos? Y este va a ser el ejercicio. Ustedes van a subrayar o a marcar todo lo que Dios ha hecho. Y van a dejar en blanco
lo que el hombre ha hecho. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí les va. Dice, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hasta ahí. Eso de que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿quién lo hizo? Dios. Ok, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién anduvo en sus pecados, obedeciendo a la corriente del mundo y a Satanás, el príncipe de este mundo? Nosotros hicimos eso. Y luego dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién hizo eso? Nosotros. Luego dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes son salvos. ¿Quién hizo eso? Dios hizo eso. Y juntamente con Él nos resucitó, y así juntamente con Cristo nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién hizo todo eso? Dios hizo eso. Dice, porque por gracia sois salvos, repite eso, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación, dice ahí, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué aportamos nosotros a nuestra salvación? Si yo pudiera decir algo respecto al texto de Efesios, es que lo único que nosotros pusimos para nuestra salvación fue nuestro pecado y nuestra rebelión. Él nos dio vida, Él nos salvó por su gracia, Él fue el que nos amó, Él fue el que por su misericordia nos salvó. Es más, Él dice que nos hizo sentar junto con Cristo en los lugares celestiales para mostrar su bondad en nosotros, y que aparte de que nosotros somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te das cuenta? No por buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es más, las buenas obras que nosotros llegamos a hacer como cristianos ahorita, no las hacemos porque nacen de nosotros. Hasta eso Dios lo preparó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, según el texto de Efesios, lo resalta 2 veces, nosotros somos salvos por gracia, solamente por gracia. La gracia, hermanos, es un favor inmerecido, es una bendición inmerecida. Si yo voy a su casa y usted y me pongo a barrer, y luego usted me dice, mira, ten 200 pesos. Pregunta, ¿esos 200 pesos qué son? ¿Son un regalo inmerecido o son un pago? Si Dios nos diera la salvación por medio de nuestras obras, ¿qué nos estaría dando? ¿Nos estaría dando salvación por gracia o nos estaría dando un pago? Sería un quid pro quo, un te doy, me das. ¿Estás de acuerdo? La Biblia no habla así de la salvación. De hecho, la Biblia sí dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces eso es lo que nosotros creemos de la salvación.
que la salvación es de Dios solamente y es completamente de Dios. Y qué bueno que sea así. ¿A poco no? Te van a decir, ¿por qué? Bueno, qué bueno que sea así, porque si Él condicionara mi salvación a mis obras, yo ya estaría bien frito. Si lo que yo hiciese fuese el factor determinante para mi salvación, yo nunca podría ser salvo. Nunca, jamás. Es más, si Él no me hubiese salvado a mí, como dicen las Escrituras en Efesios 2, entonces yo nunca hubiese escogido a Dios. Entonces van a decir, no es cierto. Mira lo que dice la Biblia, les dio vida cuando estaban muertos. ¿Qué muerto escoge algo? Nosotros no lo haríamos. Y es más, por experiencia, los que nosotros que hemos sido salvados, podemos decir, amén, es verdad, yo estaba muerto. No quería escuchar, no lo quería, no lo deseaba, yo no veía, yo no sentía nada. Era un muerto espiritual, era un muerto caminando. Hasta que Él me dio vida y hasta que Él me dejó ver y hasta que Él me dio oídos para escuchar y hizo resplandecer su luz en mi corazón para que yo pudiera ver su gloria. Hasta que, como en Marcos, que vimos que abre los ojos a los ciegos, hasta que Él abrió mis ojos, fue entonces que yo pude ver su hermosura. Y con infinita misericordia, el Señor nos perdonó y nos dio fe y nos dio arrepentimiento, según lo que dice Efesios. Y aparte de eso, limpió con ternura nuestra vida. Y la Biblia dice que incluso Él nos guarda hasta que seamos y es suyos para siempre en el cielo, hasta que estemos para siempre con Él. Entonces van a decir, bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice que Dios nos guarda? ¿Dónde la Biblia dice que...? Porque yo soy el que toma las decisiones. Ajá. Bueno, mira un texto en Romanos 8, por favor. Romanos 8, 29. Y déjenme lo reviso porque ya van 2 veces que me equivoco. Sí, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. ¿Están listos? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es más, ni siquiera te destinó, te predestinó. Muchísimo antes de que fueses o de que el mundo existiese, Dios ya te había conocido y predestinado. Dice, predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Desde el inicio hasta el final, Dios trabaja y procura la salvación de los suyos. Él los guarda hasta el fin. Y qué bueno. Qué bueno, porque tal vez nosotros ya hubiéramos tirado la toalla si no hubiera sido por su gracia que nos sostiene. Tal vez algunos dicen, no, ya no quiero ser cristiano, está bien difícil. Muchas gracias. Tal vez nosotros ya hubiéramos sido como aquellos de la parábola del sembrador, que afanados por las cosas de este mundo nos secamos pronto y le abandonamos. Richard Baxter, un pastor muy famoso, escribió lo siguiente: si Dios no me hubiese dado un corazón para amarlo, yo nunca hubiera tenido un corazón. Nunca, jamás. Entonces, la salvación es por gracia solamente y es por la fe solamente y es a través de Cristo solamente. Nuestro bautismo nada tiene que ver en la salvación nuestra. El bautismo no salva a nadie ni cambia a nadie. Tampoco hace diferencia en nuestro estatus frente a Dios.
muchos fariseos en el tiempo de Juan el Bautista, ¿lo recuerdan cuando estudiamos Marcos? Fueron a bautizarse y Juan, ¿qué les dijo? ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Son los hipócritas, son las víboras. Ajá. Y hubo un hombre, por ejemplo, en la cruz, que nunca se bautizó, pero fue salvo. ¿Estás de acuerdo? El ladrón que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces el bautismo no cambia nuestro estatus. Puedes ir y bautizarte, ser un hipócrita, una víbora, y puedes no bautizarte y al final estar con Dios para siempre. Entonces, para terminar este punto, la gran pregunta es, si el bautismo no hace nada, entonces ¿para qué hacerlo? Bueno, razón número 1, porque Jesús lo ordenó. Vayan a todo el mundo, hagan discípulos y bautícenlos. Vayan y bautícenlos. Esa es la primera razón. Si Jesús es el rey de tu vida y si Él te ordena hacer algo, lo haces. Y eso se acabó. Número 2. Para la persona bautizada, y esto es importante para aquellos que quieren bautizarse, por favor, escúchenlo con mucha atención. Y si tú estás pensando en bautizarte, por favor, escucha. Si la persona bautizada, o para la persona bautizada más bien, el bautismo es una señal que comunica varias cosas. Es un símbolo que comunica varias cosas. La primera cosa que el bautismo comunica es nuestra unión con Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros estamos unidos a Él. Si tienes tu Biblia en Romanos, por favor, vuélvela a abrir. Como les decía, yo les agradezco de una vez. Gracias por ser paciente conmigo. Yo sé que son muchos versículos, pero como les decía, una doctrina no se puede sustentar en una sola cosa. Y cuando nosotros entramos en la iglesia, Dios no nos pide dejar nuestro cerebro en la puerta. O sea, si algo no tiene coherencia, si algo no está conforme al texto, pues entonces nosotros no deberíamos de creerlo. ¿Estamos bien? Mira lo que dice Romanos 6. Romanos 6:3. ¿Listos? Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros nos identificamos con la muerte y con la resurrección de Jesús. Ahora nosotros muriendo a nuestros pecados y resucitando a una vida nueva. Nosotros nos identificamos con Él y ahora estamos unidos con Él. Esta parte del bautismo nos comunica una segunda cosa, que ahora nosotros somos capaces de entregarnos a Dios para vivir de manera santa y justa. Y esto me encanta. ¿Cuántas veces no nos sentimos, o por lo menos yo sí, no sé ustedes, yo sé que ustedes son bien buenos cristianos, pero yo a veces digo, pues es que esto es bien difícil de cambiar en mí. Ya lo he intentado, le doy, no me sale, y siento como si yo estuviera sometido en lugar de someter mis pecados. Y estamos ahí luchando y batallando y con mucha vergüenza vamos a Dios y decimos, Señor, perdóname, y intentamos otra vez y estamos ahí luchando, ¿no?, por someter nuestro pecado. El bautismo también es una señal de que nosotros ahora, por la gracia de Dios, tenemos la capacidad de entregarnos a Dios para vivir de manera santa y justa. Mira lo que dice el versículo 4 de ahí mismo de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego mira, bríncate hasta el versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñorea más de él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no reine en ustedes el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo desobedezcan en sus concupiscencias. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces el bautismo comunica también que Dios ha hecho esto en mí. El bautismo es un recordatorio poderoso para nosotros de que Dios nos ha sacado de donde estábamos a una vida nueva, a una vida santa y a una vida justa. Y la tercera cosa que el bautismo comunica es que nuestros pecados han sido perdonados. Vamos a Hechos 22, por favor. Está ahí poquitito antes de Romanos. Hechos 22. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, los pecados no se limpian porque nos sumerjamos en algo, Y yo creo que los que nos hemos bautizado por experiencia lo sabemos. Pero el bautismo, especialmente para los judíos, en el tiempo antes de Jesús, se hizo una tradición que se llamaba el bautismo de los prosélitos. Entonces, para cuando una persona que no era judía quería convertirse al judaísmo y decir, yo quiero adorar al único Dios verdadero y darle mi corazón, los judíos le decían, pues bautízate, porque tú estás en tus ídolos y en tu perdición. Entonces ese bautismo significaba una purificación en la que la persona bautizada rechazaba sus ídolos y rechazaba su antigua manera de vivir para entonces adorar al único Dios verdadero ahora. ¿Estamos bien? En el Nuevo Testamento, pues las cosas cambian un poquito después de que Jesús ordena que nos bauticemos, pero eso lo vamos a tratar después. Entonces lo que quiero decirte no es que el bautismo nos limpia de nuestros pecados, simplemente es un símbolo de que ya hemos sido limpiados. ¿Estamos bien? Que hemos sido perdonados. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué bautizarte? Ahí hay 3 razones muy poderosas. Muy, muy poderosas. Ahora, yo no sé si ustedes han estado pensando esto, pero yo sí. Mi último punto es, bueno, ya hablamos de que la salvación y de que el bautismo no nos da la salvación y de que el bautismo pues no se hace nada en nosotros, pero sí nos comunica ciertas cosas y es un símbolo, es una señal. Pero, pues a todo esto, ¿qué dicen Tito 3.5 y Juan 3.5? No sé si ustedes lo habían pensado, yo a propósito no les dije, a ver si alguien me decía, oye, a ver, espérate. Pero si no, aquí está. Vamos entonces por favor, alguien busque Tito 3.5 y alguien busque Juan 3.5. Porque entonces, si Juan 3.5 y Tito 3.5 no son así como los católicos, algunos pentecostales dicen, y la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, aquí no sé cómo es el nombre, está muy largo. No quiero ser irrespetuoso, pero sí está muy largo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, así. Si no es así, entonces ¿cómo? Porque si yo me doy cuenta de que algo es mentira, entonces ¿cuál es la verdad? ¿Estamos bien? ¿Quién tiene Tito 3.5? ¿No?
No lo encuentran. Tito está en el Nuevo Testamento. Está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos de Tesalonicenses, y luego están las dos de Timoteo, y luego está Tito. Hay que aprendernos los libros de la Biblia. Nuevo proyecto. Tito 3:5, ¿qué dice, tía, por favor? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que este lavamiento de la regeneración pues es el bautismo. Nos salvó por el bautismo, pero ahí desde el texto, desde el principio, te está diciendo que no. Te está diciendo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Cierto? Entonces no es eso. Pero eso es lo que dice el texto. Ahorita vamos a platicar, ¿sale? Nada más hay que ver lo que dice. No pierdas tu dedito de ahí. Guarda la cita. ¿Qué dice Juan 3:5? ¿Alguien ya tiene Juan 3:5? ¿Usted también? A ver, otra vez. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces dicen ellos, ¿ya viste? Tienes que nacer del agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tienes que bautizarte. Ahora, con este de Nicodemo, yo quiero hacer un kinkis. ¿Es importante bautizarte? Sí, pero no así como dicen ellos. Espéreme poquito, yo con Nicodemo así quiero hacer un kinkis. Eso es lo que ellos dicen. Tienes que bautizarte para ser salvo. Y eso es mentira. Ellos justifican su creencia usando esos dos versículos. Pero el de Tito nos dice que somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces si ellos dicen, pues tiene que bautizarse, y dice, bueno, tú no eres salvo por obras, entonces hay una contradicción, hay un choque ahí de ideas que no son compatibles, porque uno te está diciendo categóricamente, como leímos hace ratito, sí es necesario para la salvación, y la Biblia te dice, pues es que no eres salvo por las obras que tú hayas hecho. Entonces son dos afirmaciones muy categóricas que no son compatibles entre sí. Ellos te dicen, si tú tienes que bautizar, que ya viste lo que dice Juan 3:5, tienes que nacer del agua. Pero ya dijimos que esa es o si no ha quedado claro, se los digo yo ahorita, esa es una interpretación incorrecta, porque no encaja con todo lo demás que la Biblia dice. Y les repito, cuando nosotros decimos que algo es bíblico, no significa que sacamos un versículo de la Biblia para leerlo y decir lo que querramos. Cuando decimos que algo es bíblico, significa que estamos diciendo algo que está conforme a todo lo que la Biblia dice. Por tanto, las ideas de los católicos, esta rama pentecostal que les platiqué, y nuestros vecinos de aquí abajo, pues no son interpretaciones bíblicas. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis y voy a intentar hacerlo un poquito rápido, pero si ustedes tienen alguna duda, yo prefiero hacer la pausa y que me digan, ¿sabes qué? Yo no te entendí, a que nos vayamos así a lo borras a la casa, ¿sale? Fíjate lo que dice Juan 3, vamos a empezar por ahí, porque no podemos sacar un texto de su contexto. ¿Estamos bien? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal entre los judíos, lo que significa que era un miembro del Sanedrín. Sanedrín era un grupo de hombres súper dotados académicamente en cuestiones de la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Ellos se sabían la ley de pe a pa. Y la Biblia después nos aclara que Nicodemo era un fariseo. Y nosotros ya hemos hablado de los fariseos. Los fariseos son unas bestias en cuanto al conocimiento y el cumplimiento de la ley. Ellos hicieron ese libro que les platiqué de tradiciones judías, ¿no? Y les traigo una nueva. Por ejemplo, en sábado sí podías tomar vinagre, pero no podías hacer gárgaras, porque si hacías gárgaras ya era considerado trabajo.
Por ejemplo, en sábado sí te podías comer el huevo que una gallina puso en sábado, pero la tenías que matar al siguiente día porque poner el huevo implica trabajo y esfuerzo. Entonces, los fariseos eran así de cuidadosos, según ellos, para el cumplimiento de la ley. Ahora, lo que quiero decirte con esto no es que Nicodemo cumplía la ley, sino que ellos eran muy dotados en saber todo lo que la ley y el Antiguo Testamento decía. Académicamente eran muy dotados. Entonces, vamos a seguir. Ahora, Nicodemo llega y en el versículo 2 dice que vino de noche y le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba interesado en Jesús y él sabía lo que Jesús había hecho. Lo que me encanta de la respuesta de Jesús es que sin rodeos y sin negar o confirmar nada de lo que él dijo, le dice inmediatamente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, un requisito sí para entrar al reino de los cielos es haber nacido de nuevo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, vamos avanzando entonces. Ahora, para Nicodemo, yo me imagino que esto ha de haber sido un choque muy grande. Porque a Nicodemo durante toda su vida le dijeron lo opuesto. No, Nicodemo, tú tienes que hacer ciertas cosas para poder ser salvo. Tienes que cumplir con ciertos sacramentos para poder ser salvo. Más o menos lo que leíamos hace ratito. Para Nicodemo esto era completamente nuevo. Esta idea de nacer de nuevo era muy chocante en él. Cualquiera puede ser obras religiosas. Cualquiera puede venir al templo, aprenderse un versículo, sentarse una hora a escuchar un sermón. Cualquiera puede hacer eso. Pero nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Entonces, Nicodemo, así de chocado, agarra en el versículo 4 y le dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, yo quiero pedirte por favor que no seas tan duro con Nicodemo. Nicodemo, pues obviamente, bueno, yo pienso, no sé, yo digo, obviamente no está pensando eso, que es muy complejo. Yo pienso que no. Yo pienso que lo que Nicodemo quiere decir es: ¿cómo yo siendo tan viejo puedo nacer otra vez? Ya avancé mucho en mi vida. Mi tamaño, ya pequé muchas veces. ¿Cómo le hago para regresar? O sea, explícame. Porque ya mi vida está tan avanzada que ya no sé cómo regresar. ¿Cómo nazco de nuevo siendo yo ya tan viejo? Jesús responde a él y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo 5 se parece mucho al versículo 3. ¿Ya te diste cuenta? No son iguales, pero se parecen mucho. Hay un requisito para entrar en el reino de Dios, que es nacer del agua y del Espíritu. Y Jesús le dijo en el versículo 3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí la idea central es el nuevo nacimiento. ¿Cómo funciona? Bueno, Jesús le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahora, por favor, consideremos lo que les dije al principio. Nicodemo sabe muy bien lo que el Antiguo Testamento dice. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el agua? Bueno, en el Antiguo Testamento el agua es un símbolo de purificación. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando querían limpiar las cosas del templo para usarlas en consagración a Dios, las limpiaban primero con agua. El agua es un símbolo de purificación. Por ejemplo, cuando hablamos de esta mujer que tenía flujo de sangre, dijimos que para que ella fuera purificada tenía que ir a
bañarse y después presentarse limpia. El agua es un símbolo de purificación. Pero, aparte de eso, hay un texto en Ezequiel 36 que habla acerca del agua y del espíritu. Un texto muy conocido y muy famoso. Abre tu Biblia, por favor, en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Uy. Ezequiel 36, versículos 25 y 27. 36. Ezequiel 36, del 25 al 27. Y ahora, algo que también quiero explicarte acerca de cómo leer la Biblia, es que cuando nosotros tenemos textos que no nos dan tanta luz, nosotros debemos de buscar otros textos que sí nos dan más luz sobre eso mismo, para que nosotros podamos interpretar más o menos qué onda. El lenguaje de Edith, cuando un caso es muy nuevo y no hay una ley como que muy establecida, tú buscas en las jurisprudencias para entonces darte luz de cómo resolver el caso, ¿verdad? Algo así. Entonces esto es lo que estamos haciendo. No son las jurisprudencias, pero aquí sí es ley. Entonces vamos a leer. Dice Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Aquí está hablando Dios. Y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes de vuestra carne el corazón de piedra y les daré uno de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Aquí hay tres cosas en este mismo versículo. Está un lavamiento por agua que Dios hace con agua limpia para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Está una regeneración porque Dios nos da un nuevo corazón. Y también está una renovación por el Espíritu Santo. Dice que Dios nos da su Espíritu para que nosotros entonces podamos obedecer su ley. ¿Te das cuenta? Son estas tres mismas cosas. Esto que tenemos aquí enfrente de nosotros es la promesa de regeneración por agua y por el Espíritu del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo diría así: ustedes no son salvados por las obras de justicia que ustedes han hecho, sino por la misericordia de Dios que los limpia, que los limpia de sus inmundicias, por el lavamiento de la regeneración. Lo que en Juan dice como nacer del agua, y como en Ezequiel dice que Dios nos limpiará con agua limpia. Y dice el apóstol Pablo en Tito 3:5, y por la renovación en el Espíritu Santo, lo que Juan diría como nacer del Espíritu Santo, y lo que Ezequiel dice como que Dios pondría un corazón nuevo y pondría su Espíritu en nosotros para que le obedezcamos. En conclusión, esto que estamos hablando en Juan 3:5 y en Tito 3:5 se trata de la misma obra de salvación de Dios en nosotros, que nos purifica y nos da su Espíritu para que entonces nosotros podamos ser capaces de tener vida. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Dios sopló su Espíritu en ellos y entonces tuvo vida. Nosotros tenemos vida espiritual cuando Dios nos da su Espíritu. ¿Me explico? ¿De qué se trata Juan 3:5 y Tito 3:5? ¿Del bautismo? No. Se trata de cómo Dios salva a la gente, limpiándola, haciéndola nueva, dándole un nuevo corazón que siente, que ve, que puede ver su hermosura, que puede sentir amor hacia Él. Y de cómo Dios pone su Espíritu en nosotros para que entonces nosotros podamos andar por las buenas obras que Él preparó de antemano
para nosotros. No tienen nada que ver con el bautismo esos dos versículos. Nada que ver con el bautismo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Ya aprendimos algunas cosas del bautismo? El bautismo nos salva. El bautismo es una señal preciosa de nuestra unión con Cristo, de que ahora vivimos para Él, de que hemos sido perdonados. Juan 3:5, Tito 3:5 no son como la Iglesia Católica dice, ni como los mormones dicen, ni como los pentecostales dicen. Bueno, no todos los pentecostales, solo algunos. Se trata de una obra de Dios, no de algo que haga yo, sino de su obra preciosa a mi favor. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, mi intención no es que podamos nada más desmentir errores o que comprendamos bíblicamente lo que el bautismo es. Yo quisiera y oré durante estos días porque Dios te haya provisto algo de su gloria, de modo que tú le ames y le atesores más. Que tú puedas ver a través del bautismo diciendo, de veras, qué bueno es Dios. De verdad, qué bueno es Dios. Que me escogió, que me limpió, que quiso ensuciarse las manos conmigo, que con misericordia me llamó, que no nada más me llamó, me justificó ahora y que va a seguir tratando conmigo hasta que yo esté con Él para siempre. De verdad, Dios ha sido bueno. ¿Cómo pudieras tú hacer esta parte de atesorar más y amar más a Jesús pensando a través del bautismo? Bueno, un señor que se llama Robert Charles Sproul dijo una vez: el bautismo comunica la señal de la promesa de Dios de salvación por fe y los beneficios que emanan de ellos. O sea, el bautismo nos recuerda de las bendiciones de Dios y de su salvación. Hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado a través de su salvación. Pero Job está ocupado, hijo, ven. Pero esta es mi favorita. Mi favorita está en Gálatas 3:27. Escúchala. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que han sido bautizados en Cristo son revestidos de Cristo. ¿Qué significa eso? Que su justicia, su carácter, su pureza, de la misma manera que Él murió al pecado, murió, ahora yo también muero al pecado, de la misma manera que Él resucitó, ahora yo resucito en vida nueva, y que por su muerte y por su resurrección ahora ya puedo ser perdonado. Que ahora ya tengo paz para con Dios, que no estamos peleados, que Dios me ve a mí como a través de la justicia de su Hijo, no por mi desempeño, sino por toda la justicia suya puesta en mí ahora, dada a mí. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Y es que cuando hay días malos, hermanos, en los que actúo como todo, menos como cristiano, qué necesario es recordar para mí que estoy unido a Él y que soy salvado, no porque me bauticé, sino porque Él me ha salvado. De verdad, en esos días en los que ustedes pueden decir, ¿este compa qué le pasa? Es una bendición comprender que nadie ni nada me arrebatará de su mano, que Él me perdonó, que soy suyo y que Él es mío para siempre. Entonces el bautismo se convierte en una bendición tremenda para nosotros, como una señal, como un faro, ¿no? En medio de las tinieblas que está ahí alumbrando verdades preciosas para nosotros. Es una señal, es un símbolo, eso es lo que es el bautismo. Pero qué símbolo, ¿no? ¿Qué símbolo nos ha dado Dios? ¿Cuán adorado no debería de ser Jesús en nuestros corazones por lo que Él ha hecho a nuestro favor?